Hola a todos, mi nombre es Gabriela Loyola y les voy a hablar acerca de mi PLE, mi entorno de aprendizaje personalizado. Esta es una actividad que nos encomendó nuestra profesora Marina para el curso de Educación a Distancia y Diseño de Materiales del Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta actividad consiste de alguna manera en determinar cómo era nuestro PLE anterior al curso, cómo consideramos que es nuestro PLE en este momento y cómo determinamos que va a ser modificado o no nuestro PLE en el transcurso de este tiempo hasta finalizar esta capacitación. Bien, comencemos. Antes de iniciar, me gustaría dejar en claro qué es lo que es un PLE y qué es lo que no es. Lo que no es un PLE no es una aplicación, no es una plataforma, no es un software, no es una metodología. Esas son cosas que hay que dejarlas en clara para no confundirlas, ya que un PLE es un conjunto de elementos. A estos elementos son los que incluiríamos en recursos, actividades, fuentes de información, y todos esos elementos son los que utilizamos para gestionar nuestro propio aprendizaje. Hay una definición muy interesante de Linda Castañeda y Jordi Andel que define al PLE como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Una de las palabras claves que me parece muy interesante de esta definición es la palabra conexiones. Considero que de alguna forma esto es lo que determina conformando nuestro entorno de aprendizaje personalizado, donde buscamos información, cómo la filtramos, cómo la organizamos, cómo reflexionamos esa información, cómo la compartimos, también con qué dispositivo lo realizamos, dónde buscamos, con qué personas nos relacionamos, nuestro rol, si es como estudiante, como docente, como investigadores. Todo eso son de alguna forma diferentes elementos que conforman a nuestro PLE. Cada uno tiene su PLE, esto siempre existió, pero conocerlo, determinar cómo es nuestro PLE, nos ayuda a gestionarlo mejor. Entonces, de alguna forma, se puede usar estratégicamente para aprender mejor. Bien, dentro del PLE hay características muy importantes a considerar para de alguna forma analizarlo y ver cómo es nuestro PLE. Una de las características es la lectura, ¿sí? La lectura en el sentido amplio de la palabra, porque también puede ser desde videos, multimedia, lecturas digitales o lecturas en formato papel y demás. Otra de las características es la reflexión, de a partir de eso que leí, que vi, ¿sí? Y otra es la de compartir, publicar, comunicar. Algo muy importante para que se produzca esto es la curiosidad. La curiosidad es clave en lo que refiere a la lectura, y una curiosidad seguida de una autocrítica, una reflexión, nos puede llevar a una proactividad en querer compartir o divulgar aquello que reflexionamos. Bien, esto para tenerlo en cuenta, para ahora voy a explicar cómo consideraba mi PLE en estos tres aspectos: leer, reflexionar y compartir. Bien, mi PLE antes. Cuando me refiero a mi PLE antes, yo lo analicé me remonté mucho más allá del curso, me fui a mi etapa universitaria, por eso coloqué ahí debajo de la foto estudiante. Entonces lo analicé desde ahí, para ver cuánto había modificado hasta llegar acá. Bien, en lo que es la lectura, mi búsqueda de información no era más que limitarme, por así decirlo,
a libros, fotocopias, anillados y demás que los profesores proveían como bibliografía obligatoria, alguna sugerida y otras que a mí me generaban una cierta curiosidad y buscaba por mis medios en la internet, en diferentes buscadores, desde Explorer, Chrome y demás, pero esa era mi búsqueda de información como estudiante universitaria. La reflexión era como una actividad de alguna forma que se extendía después de esa lectura, si era que había que realizar un trabajo práctico, un examen, prepararse para una presentación oral o escrita. Entonces, al momento de crear ese contenido, yo consideraba que ese era mi momento de reflexión, ya sea en formato digital o papel. Compartir en mi etapa universitaria era un compartir más bien no tan sociable lo que respecta a cantidad de gente, ya que se limitaba a la cantidad de alumnos por curso, es decir, compartía con mis colegas, con mis futuros colegas en ese momento, y el docente, ya sea en un examen oral, una presentación, un trabajo en formato papel, que lo publicaba o lo compartía a través de vía Gmail o Hotmail directamente al profesor o en forma personal. Esa era mi forma de compartir en esos momentos. Bien, mi empleo ahora actualmente lo tomo como una etapa más bien de investigación, porque considero que se ha modificado bastante con respecto a mi etapa de estudiante. ¿Por qué? Porque esta investigación ya surge a partir de una curiosidad mucho más intensa en mí, entonces me lleva constantemente a la búsqueda de información. ¿Dónde busco información? Si bien sigo con algunos libros, también tomo diferentes fuentes y buscadores que, bueno, se modificaron, se agregaron. También me parece súper interesante las charlas o conferencias TED, también diferentes cápsulas o diferentes videos de YouTube, y todo esto de alguna forma es lo que va alimentando mi curiosidad y me lleva a una reflexión. Esa reflexión creo que de alguna forma la retroalimento con la lectura y vuelve a ese círculo, lectura, reflexión. ¿Por qué considero que mi empleo ahora es investigación? Porque en este punto creo que está más vacío lo que es el compartir, ¿sí? Entonces es como una etapa donde hay mucha lectura, mucha reflexión, pero se retroalimenta entre ellos dos y falta más compartir. En la diapositiva anterior, como expliqué, y fuerte en el estudiante era la lectura. No había tanta reflexión y el compartir era muy poco. En esta etapa considero que la reflexión está un poco más y la hago con diferentes diapositivos y diferentes aplicaciones. Creo contenido con VideoScribe, Sparkle, Powtoon, reflexiono mucho cuando escribo o realizo alguna actividad en el Drive y demás. Mapas mentales, en el blog también se reflexiona bastante, ya que todos estos contenidos que genero es para posteriormente compartirlos. Bien, el compartir también se ha modificado, se han agregado nuevas aplicaciones que antes no las consideraba. Lo interesante de este compartir es que todos podemos ser creadores de contenido, todos podemos divulgar contenido, entonces
de alguna forma me lo tomo diferente y ya comparto un poco más, algunas por actividades entre comillas obligatorias del curso y otras porque me agrada realizarlo, que es la divulgación en ciencia. ¿Dónde lo comparto? En blog, en Twitter, alguna reflexión, una frase y demás, en YouTube algún trabajo, algún video. La plataforma Moodle es la base de este curso, así que es donde también estoy realizando todo esto de compartir, donde también reflexiono, ¿sí? Bien, vamos a continuar con mi PLE después, es decir, cómo considero que va a ser modificado durante durante este proceso de aprendizaje, cómo considero que va a ser cambiado hasta el finalizar el curso. La búsqueda de información, si bien sigue siendo la misma fuente, veo muchas probabilidades de que también se agreguen nuevas aplicaciones. Lo novedoso que surgió en esta semana es la forma de filtrar información. La verdad que no conocía esa herramienta, considero que la voy a empezar a utilizar. Hace poco la conozco, pero creo empezar a aplicarla. Si veo mi PLE después, es decir, cuando termine el curso, y así me veo en un rol más docente, con más confianza por todas estas herramientas que he adquirido y cómo crear contenidos, cómo publicarlo y demás, lo que me va a dar esa faceta que siempre quise, que es la divulgación en ciencia. Así que creo que se va a modificar y el fuerte se va a hacer en el compartir. Bien, la reflexión, veo que según los módulos que vienen, las actividades que vienen, vamos a aprender a crear contenidos de edición de video, de audio y demás, que eso es como una etapa pendiente, entonces creo que allí van a aparecer nuevas cosas. Creo que van a aparecer nuevas capacidades docentes, capacidades digitales docentes, como redes sociales de interés particular, como NIN. Entonces creo que va a ser modificado de alguna forma para compartir y publicar un poco más. El compartir también se va a modificar a través de diferentes aplicaciones, va a haber más divulgación, más sociabilización por toda esta creación de contenidos, reflexión, filtros de información que de alguna forma va creando y conformando lo que es mi PLE y bueno, considero que va a ser gratamente reforzado si lo comparamos desde los inicios de estudiante, luego transitando esta etapa que la considero más investigativa y cómo considero que va a ser transformada hasta llegar a un rol más docente o divulgativo. Bueno, eso es mi reflexión con respecto a esta actividad, cómo considero que ha ido modificando, cómo se han ido agregando aplicaciones, también diapositivos, de pasar el uso más cotidiano del papel a cómo fue modificándose a usar dispositivos más digitales, los roles, cómo se fueron cambiando, mis intereses, cómo se fueron modificando, que muchas veces por todos estos elementos que de alguna forma se interconectan, nos van transformando, entonces también se transforma nuestro PLE. Entonces considero más que interesante conocer nuestro PLE de alguna forma consciente para de alguna manera gestionar mejor nuestro entorno de aprendizaje personalizado. Bien, bueno, muchas gracias y ese fue mi PLE antes, ahora y después.